Hola, soy la doctora Alejandra, neuróloga, y el día de hoy quiero hacer una reflexión sobre la medicina moderna. La medicina moderna ha logrado excelentes resultados para el tratamiento de muchísimas enfermedades y para la prolongación de la vida. A los avances científicos que se han hecho en los últimos tiempos les debemos muchísimas cosas. Sin embargo, en este camino que ha tenido la medicina, creo que se ha perdido mucho de esa visión holística que debería tener la salud, de esa integración tan importante que debemos tener entre cuerpo y mente. Sí, el enfoque actual de la medicina en muchas ocasiones se centra en tomar los síntomas y englobarlos en una enfermedad. No se toma en cuenta la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo, y al dejar de lado esta conexión estamos perdiendo la oportunidad de tratar y abordar integralmente al ser humano. Además, existe una clara desconexión entre la medicina convencional y la prevención. Muchos de nosotros esperamos a sentirnos enfermos para ir al médico. Es muy raro acudir a una cita médica donde vayamos a preguntar qué puedo hacer para mejorar mi salud, qué hábitos tengo que modificar para prevenir enfermedades crónicas que son altamente prevalentes como la hipertensión, la diabetes. ¿Qué pasa, doctor, en mi cuerpo si estoy obeso? Eso no lo vemos, no vemos estas consultas de prevención porque no las promovemos, y como pacientes tampoco nos interesamos por preguntar qué puedo hacer hoy para curar o para prevenir o para tener una mejor salud en el futuro. Muchos desconocemos la importancia que tiene la nutrición, el sueño, el ejercicio, el manejo del estrés en nuestra salud. Es un tema que usualmente no se trata, o se lo dejamos a las redes sociales, donde constantemente estamos bombardeados de información, muchas veces por personas que no tienen el entrenamiento necesario o que no dan la información o no comparten la información de manera correcta, y terminamos siguiendo una dieta un día, luego al otro mes la otra dieta, luego es que esta persona dijo que no tenía que hacer esto, entonces dejo de hacerlo, y así todo el tiempo estamos bombardeados de información alrededor de nuestra salud, y muchas veces podemos terminar siguiendo consejos que no son los mejores e incluso pueden generar complicaciones de salud a futuro o a largo plazo. Y aquí es donde nace mi frustración, porque cuando uno entra a estudiar medicina, entra a estudiar con la idea de que va a ayudar a las personas, de que va a sanar. Y en esa preparación pues se aprende mucho y se estudia mucho. Viene la carrera de medicina, que son 6 años, después viene la especialización, que va de 3, 4, 5 años, y todo el tiempo como médicos estamos aprendiendo y teniendo nueva información, y al final somos personas que tenemos mucho conocimiento y que tenemos la capacidad de tomar unos síntomas. A través de esos síntomas podemos diagnosticar enfermedades y dar un tratamiento. Pero usualmente el tratamiento que nos enseña la medicina convencional o la medicina moderna es un tratamiento farmacológico o es un tratamiento para los síntomas que nos está diciendo el paciente. Lastimosamente, durante la educación convencional no nos enseñan a ver al ser humano de manera holística, no nos enseñan a ver esa integración que debe existir entre el cuerpo y la mente, y cómo los estilos de vida van a influir en la salud o en la enfermedad de las personas. Y la frustración crece cuando estamos viendo pacientes en el día a día y vemos cómo una y otra vez las personas vuelven, usualmente con los mismos síntomas, porque las pastillas o los tratamientos funcionaron durante un corto periodo de tiempo, pero a largo plazo suelen no funcionar. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Si esta persona tiene esta enfermedad, yo estoy seguro, cumple los criterios, ¿por qué el tratamiento que le doy no funciona? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo: la migraña. La migraña es un dolor de cabeza que usualmente afecta media parte de la cabeza, es un dolor pulsátil que viene acompañado de síntomas como náusea, como molestia con la luz y otros síntomas neurológicos. Y existen unos tratamientos específicos para esta enfermedad. En muchos casos damos el tratamiento y aún así los pacientes siguen teniendo la migraña y siguen teniendo los dolores de cabeza. Cuando uno se sienta a hablar con el paciente y empieza a preguntar,
En un gran número de casos hay una comorbilidad o hay una coexistencia con síntomas emocionales. Entonces la persona está deprimida, la persona tiene ansiedad, la persona está triste porque tuvo una gran pérdida en su vida o está saliendo de algún gran problema de salud. Y si no abordamos esta parte y si no intentamos solucionar esta parte, todos los medicamentos, todas las tabletas, todos los fármacos que se le den no van a funcionar. Y no van a funcionar porque no son la raíz del problema. La raíz del problema puede ser esa tristeza, puede ser esa ansiedad, puede ser ese sentimiento de soledad. Y tenemos que abordar esa parte también para que las pastillas, que son una gran herramienta que tenemos gracias a la ciencia moderna, puedan funcionar. A veces siento que este sistema tradicional de enseñanza médica me limitó un poco y me cerró un poco la vista para ver únicamente al ser humano como síntomas de una enfermedad y ofrecer tratamientos que no son integrales. Pero eso ya cambió y he logrado buscar y aprender nuevas maneras diferentes de abordar la salud y la enfermedad. Una de esas herramientas, por ejemplo, es la medicina de estilo de vida. La medicina de estilo de vida es una especialidad de la medicina, donde se abordan temas como la nutrición, el manejo del estrés, el ejercicio, el sueño, la importancia de las conexiones sociales en la salud y en la enfermedad de las personas. Y es una medicina que tiene toda la evidencia científica que respalda sobre cómo los diferentes cambios en el estilo de vida pueden mejorar la salud del ser humano. Y hace esta integración entre el cuerpo y la mente. Y definitivamente yo creo y espero que ese sea el futuro de la medicina, que volvamos a las raíces, que volvamos a lo básico, que volvamos a entender esa conexión que existe entre el cuerpo, la mente y el alma, para que logremos como seres humanos avanzar, evolucionar hacia una vida más feliz, hacia una vida más saludable, hacia una vida larga, pero que sea una vida larga llena de vitalidad, llena de salud, llena de energía, gracias a esos pequeños cambios que podemos hacer en lo que hacemos día a día. No hay que cambiar grandes cosas de un día para otro, pero esto es como el interés compuesto. Con el cambio que hagamos en el día a día, a futuro se van a ver las ganancias. Así que espero que te suscribas a mi canal y me acompañes en este camino para hacer nuestra vida más saludable y más feliz. Nos vemos en otro video. Adiós.